El profesor Ernesto Poza es fundador de la Facultad de Emprendimiento y Empresas Familiares de la Universidad de Thorntonville en Arizona. Sus trabajos han sido publicados en tanto CNN como en NBC, en Times, en el New York Times, en Wall Street Journal, Business Week, etcétera. Una persona con una trayectoria pues reconocida internacionalmente. Ha sido asesor de algunas empresas de las 500 de Fortune y algunas de las empresas más grandes de Latinoamérica gracias a su dominio del español. El profesor Poza es de origen cubano y domina español, como van a ver perfectamente, y conoce pues muy bien a Latinoamérica. Recientemente estuvo en Colombia en un programa que tiene internacional con el Credit Suisse, haciendo una presentación en Bogotá a clientes del Credit Suisse. Igualmente fue fundador del Family Firm Institute, que es un tanque de pensamiento de empresas familiares, que por demás le dio el premio Richard Beckard Practice en 1996. El profesor Poza es reconocido sin duda como uno de los consultores de empresas familiares más importantes en el mundo, y quiero recomendarles a la audiencia su libro Family Business, que la cuarta edición es muy completo y tiene prácticamente, es un handbook de todo lo que nosotros necesitamos para la resolución de los problemas de las empresas familiares. Sin más preámbulo, profesor Poza, quiero entrar en materia y hacerle la primera pregunta. Se estima que en Colombia el 60% de los protocolos no han producido ni de lejos los resultados esperados. Posiblemente no damos suficiente importancia al tema de estructura de gobierno, cómo debe ser el gobierno de la empresa, cómo debe ser el gobierno de la familia. Esto podría ser la causa del poco éxito de nuestros protocolos, pero usted con su amplia experiencia internacional, el conocimiento de Latinoamérica y Colombia, ¿dónde cree que está la falta de éxito de los protocolos, que es un elemento tan importante para el direccionamiento de la empresa familiar? Bueno, Ricardo, primero que nada es un placer tener esta conversación contigo bueno, darte mi perspectiva sobre estos temas. Yo creo que el problema, hasta cierto punto, que resalta tu pregunta es una falta de reconocimiento que el protocolo es tan solo un inicio y que no va a ser garantía de que haya una transición generacional exitosa. El protocolo, a más, y cuando es lo mejor, es un buen plan de arquitecto para un edificio en construcción, ¿no? Un edificio que en un futuro se va a construir. Entonces, la premisa de que lo que hay que hacer para tener éxito en la sucesión generacional es tener un protocolo que guíe las acciones de la familia empresaria es inocente, o sea, resulta poco sabio. En mi experiencia, como mencionas, a nivel internacional, como el 70% de los protocolos están siendo redactados de una manera delegada, de una familia empresaria, delegada a un abogado, a un consultor de empresas, de empresas familiares, a un profesional del family office, si tienen un family office, con la premisa de que ellos, al comparar o estudiar los protocolos de otras familias empresarias que conocen, van a hacer un documento que pueda ser de utilidad para esta familia. En ningún momento se preocupan en ese proceso de buscar muestras de otros que pueden servirle a esta familia, se preocupan por promover el diálogo, las conversaciones difíciles, los encuentros y las diferencias de opiniones que hay dentro de cualquier familia exitosa con respecto al futuro deseado para esa familia empresaria. Si se evitan esas conversaciones, por aquello de agilizar la redacción de un protocolo, se evita la razón de ser y por lo tanto
la ventaja que tiene el protocolo familiar como ese plan de arquitecto para la construcción de un edificio sólido, sostenible con el tiempo, de una generación a otra. O sea, si el protocolo es el fin, va a fallar todo, ¿no? Si no es el fin, si es tan solo el principio de una conversación, muchas veces multianual, muchas veces difíciles, en temas de, por ejemplo, reinvertimos más en el negocio o distribuimos mayores dividendos. Dejamos que los miembros de la siguiente generación trabajen en la empresa tan solo porque tienen el apellido correcto y les tenemos confianza, ya sean o no sean capaces, versus tener una política de empleo de familiares que se plasma en el protocolo como la guía para decidir si se va a aceptar a ese miembro de la siguiente generación. Todas esas son conversaciones difíciles que se tienen que tener. Y si no se tienen en la preparación del protocolo, pues obviamente que no va a contribuir nada el protocolo a una transición generacional exitosa. Pero como te dije antes, en mi experiencia, como el 70% de los protocolos son tareas delegadas a un profesional, ya sea abogado, consultor de empresas o profesional de un family office, que evita que la familia tenga las conversaciones que necesita tener para redactar un protocolo traje hecho a la medida. Un protocolo que es netamente de ellos y para ayudarlos a ellos a tomar las decisiones que tienen que tomar para asegurar una transición generacional exitosa. Muy bien. En nuestro medio de consultoría y, digamos, en la Academia de Empresas Familiares, se sostiene que la generación a cargo, si quiere tener éxito, debe tratar de dejar un legado más próspero y más sólido a la generación siguiente. Eso implica que uno de los compromisos de la generación a cargo es crear una ilusión en la siguiente generación, crear el compromiso con no solo de que la empresa va a ayudar a una mejor calidad de vida de sus accionistas, sino también que se preocupa por el medio ambiente, por la sociedad en general, que deje ese semilla en los herederos de que hay un legado que ellos tienen que sostener y prolongar. Y por supuesto, cuando esta familia o estos herederos asuman su rol como personas a mando de la empresa, pues tendrán que transformar esa ilusión en estrategia. Lo cual desde todo punto de vista es muy fácil decirlo, pero cómo se plantea en la práctica y cómo en el protocolo las familias plasman un poquito esa voluntad de que hay que crear una ilusión y esa ilusión después ellos tienen que volverlo una estrategia a largo plazo. ¿Cómo se logra eso? Bueno, el inicio de los mejores protocolos que conozco plasma desde un principio lo que es la misión de la familia empresaria, no de la empresa familiar o de la serie, el grupo de empresas familiares, sino de la familia empresaria. Y en esa misión, y quizás inclusive visión, plasma también compromisos históricos que hay dentro de esta familia con respecto a la continuidad de la empresa familiar. Es curioso, pero yo conozco muchos empresarios familiares donde no hay en forma escrita, documentada, ningún compromiso a esa continuidad. Y sin embargo, pues obviamente hablando con los miembros de la familia, uno detecta que hay esa expectativa, ese deseo, ese sueño, ¿no? Entonces yo creo que una de las maneras de transferirlo a la siguiente generación, y quizás la más obvia, es, como estamos hablando del protocolo, la más obvia es plasmar en el propio protocolo, al principio del protocolo, cuál es la misión de esta familia empresaria y qué tipo de empresa quiere tener en la siguiente generación y qué compromiso con la continuidad de la empresa de generación en generación tiene como familia. De ahí se parte entonces a una enumeración de valores familiares que se quieren que rijan a la familia y que influyan positivamente en las empresas de la familia. Y nuevamente se discuten, se dialogan, se difiere sobre algunos de esos valores que son en general valores fundamentales para la creación de una cultura exitosa. Por ejemplo, una ética de trabajo, por ejemplo, un compromiso con el cliente y con resolverle
problemas a los clientes, un compromiso quizás con la innovación, de manera de que precisamente quede claro a través de ese documento, conversaciones que se han tenido con respecto a que el secreto del éxito de esta familia empresaria es que cada generación se responsabiliza por crear suficiente innovación como para ampliar el negocio, crecer el negocio, y a medida que la familia crece, tener una empresa que no les queda pequeña, ¿no? Porque la familia obviamente va a continuar creciendo, con más ramas, con más hijos e hijas, y por lo tanto, si no se ha hecho la labor de crecer la empresa en base a cambios competitivos, en cambio a nuevas dinámicas de comercio entre países, influencias globalizantes, la influencia de la tecnología y los procesos digitales en el crecimiento de empresas, no obstante, o sea, esté uno en los Estados Unidos o esté uno en Colombia o en Chile o en México, en donde sea, si no se tienen esos compromisos visualizados y plasmados en el propio protocolo, obviamente eso erosiona o dificulta la transmisión de ese valor. La innovación, mira, déjame darte un ejemplo, y es uno del que me encanta hablar a mí. Hay una compañía en Wisconsin, que por cierto distribuye sus productos por todo el mundo. Conocerás sus productos, son productos como por ejemplo Windex, el limpiador de vidrios, de cristal, ventanas, Ziploc, las bolsitas de celofán, Ziploc bags, Glade, Off, el repelente de insectos, Off, Ride, etcétera. Tiene toda una serie de productos del cuidado del hogar y muchos otros. Pero en la etapa en que se desarrolla esta historia, en esta compañía se dedicaban mayormente a la cera. Es más, en aquel entonces el nombre de la compañía era SC Johnson Wax Company. Entonces, imagínate que un miembro de la tercera generación entra a trabajar en la empresa, se había graduado de químico, entonces su padre lo pone a trabajar en uno de los laboratorios de la empresa como químico a crear proyectos para innovación de productos en los laboratorios de la compañía. Bueno, le ve sin embargo potencial al joven. El joven, por cierto, de 25, 26 años, trabaja durísimo en los proyectos asignados a él de la compañía, pero ni está casado, además de que le encanta la química, y en Racine, Wisconsin, no encuentra mucho que hacer. No sé si han pasado por allí, pero no es una ciudad vibrante y emocionante como lo es Bogotá, por ejemplo, o Santiago, o Ciudad de México. ¿Y qué pasa? Que trabaja en el laboratorio a todas horas. El padre, que le ve promesa al hijo, le hace una propuesta, y es que nos reunamos trimestralmente para discutir cómo te va en el negocio. O sea, se ofrece para ser su mentor, pero también hasta cierto punto para actuar como su consejo o su junta directiva, ¿no? O sea, quiere trimestralmente hacer un chequeo de la labor que está haciendo el hijo. Imagínate que en la primera reunión se presenta el hijo, el padre le pregunta y él le hace la historia del producto 1 en el que está trabajando y que va muy adelantado. Y el padre enseguida interfiere y le dice, bueno, hijo, entonces ya le comunicaste a marketing que vamos a poder lanzar ese producto antes del tiempo programado. Sí, sí, papá, ya ellos están informados y marketing me va a ayudar a lanzar ese producto con 3 meses de anticipación. El producto 2, el 3, bueno, revisan todos y todo muy bien, pero hacia el final de la reunión, el hijo le dice al padre, padre, y por mi propia cuenta, en mi propio tiempo, he estado desarrollando un producto que es un repelente de mosquitos. Y el padre le dice, ¿qué? Samuel, ¿qué? ¿Qué haces tú desarrollando un producto de repelente de mosquitos? ¿Qué tipo de compañía somos, Samuel? Le pregunta así con mucha autoridad. Samuel, muy respetuoso, muy leal, le dice, somos una compañía de ceras, papá.
efectivamente, en aquel entonces todo lo que hacían era ceras de piso, ceras de muebles, ceras automotrices y ceras de aviación, pero todo eran ceras. Que el padre le estaba tratando de dar la lección de que zapatero a tu zapato. O sea, tenemos conocimientos sobre el mundo de las ceras, no nos pongamos a hacer tonterías en áreas que no conocemos. Lección muy importante, claro está. Pero bueno, vayamos esa misma discusión y ese mismo desacuerdo entre un hijo que quiere innovar fuera del mundo de las ceras y un padre que le recuerda a su hijo que esta es una compañía de ceras, sucede en 7 ocasiones, 7 reuniones futuras. Imagínate que al fin de lo que representa entonces 2 años, dado que las reuniones eran trimestrales, el hijo se hace esta pregunta y probablemente tiene una conversación con su mamá al respecto. ¿Cómo voy yo a venderle esta idea a mi padre si él solo quiere considerar productos de cera? ¿Qué se le ocurre? Probablemente nuevamente en conversación con su madre. Se le ocurre añadirle un poco de cera como un ingrediente inerte. Y va a la 8ª reunión preparado, le da los resultados del producto 1, 2, 3, todo muy bien, y se le ocurre otra vez decirle a su padre, papá, y sobre ese repelente, hijo, ¿cómo estás? Esas son ideas idiotas, pero qué tonterías tuyas, ¿cómo te? No, papá, mira, que le he añadido cera como un ingrediente inerte y resulta que ahora funciona mejor. Imagínate, como tiene cera, ahora se adhiere mejor a la piel y en lugar de desvanecerse en 15 minutos y tener que rociarlo otra vez, se desvanece en 4 horas. No se tiene que rociar el cliente por 4 horas y sin embargo mantiene a los mosquitos sin que lo piquen, ¿no? Sí. El padre dice, ¿de verdad, hijo? ¿Con la cera has logrado eso? Cuéntame, hijo. Los productos que estaba desarrollando él, que estaban fuera del ámbito de ceras, era Raid, el insecticida más exitoso del mundo, y el repelente de mosquitos más exitoso del mundo. Entonces, ese fue un desacuerdo entre un padre e hijo. Esa fue una innovación que nació de un conflicto entre un padre e hijo, pero un conflicto bien manejado, no evitado, no sofocado o apagado, sino una conversación en un término de 2 años donde empezaron a entenderse y a comprender el porqué de que esa innovación podía tener éxito, ¿no? Entonces, yo creo que como mencionas en una de tus preguntas, Ricardo, aunque sí es verdad que por lo menos mi opinión es que el conflicto entre generaciones en el proceso de sucesión generacional es inevitable. Yo opino que es inevitable. Lo ideal fuera que el conflicto sea sobre temas estratégicos, porque esa diferencia natural que va a haber entre una persona cuyo horizonte de tiempo es 10, 15 años y un joven cuyo horizonte de tiempo son los próximos 30 años, crean choques de juicios, de opinión con respecto a lo que hay que hacer para el futuro. Y ese conflicto es la semillita de la innovación y del cambio necesario a nivel estratégico de muchas empresas familiares. Esa es la contribución máxima que hacen los miembros de la siguiente generación con respecto a actualizar a la empresa familiar con nuevos productos, nuevas tecnologías, nuevos mercados que necesitan ser actualizados si la empresa familiar va a continuar siendo sostenible en la siguiente generación. Eso me lleva a una pregunta que va muy en línea, Ernesto, y lo mencionas tú en el libro. En el libro haces la entrevista con el señor Tim Timken de Timken Corporation, que son los grandes fabricantes de renombre mundial en balineras. Y Tim te menciona, por lo que tú mencionas igualmente en la entrevista, que al final todo inicia con el cliente. Hay que tener una actitud de análisis de qué quiere el cliente, como tú dices, en qué mercados vamos a trabajar, qué clientes vamos a atender, cuáles son sus necesidades, qué canales vamos a tener, temas fundamentales que debe abordar la familia. Entonces mi pregunta sería, si esto es un tema que hace que el conflicto se lleve al área estratégica, que es
donde el conflicto es sano y conveniente. ¿Cómo hacer para que el protocolo lleve a la familia a hablar un poquito más de que la sucesión y los temas de diferencias, en la medida que vayan pensadas en función de el futuro y del cliente que ellos atienden, pueden ser positivas? ¿Cómo canaliza uno eso en el protocolo y que la familia entienda la importancia de esa temática? Bueno, yo creo que el protocolo no es el ente fundamental para capturar esa atención necesaria, o sea, esa atención renovadora, ¿no? Pero sí vale la pena, y tienes razón, en que el protocolo puede jugar un papel, aunque quizás sea no sea un Esbozo. Sí, y lo puede hacer a través de, por ejemplo, una declaración de los valores de la familia con respecto a lo que ha llevado al éxito de esta familia empresaria. Si esta familia hace explícito valores que ellos opinan, que ellos, por haberlo escuchado de su abuelo, en el caso de Tim Timken, él lo escuchó de su tatarabuelo, ¿no? Él recuerda mensajes que obviamente fueron escritos, fueron capturados, fueron compartidos con él a través de su padre y su abuelo, de lo que decía el tatarabuelo con respecto al compromiso con el cliente y que la innovación es en base a los nuevos problemas y las nuevas complicaciones que tiene el cliente en su sitio de trabajo. Y que la responsabilidad de Timken era, de alguna manera, escuchar a ese cliente con esas necesidades, con esas problemáticas, con esos problemas a resolver, y en base a escucharle, desarrollarle soluciones a ese cliente y continuar ampliando entonces el número de productos, el número de tecnología, el número de soluciones que le puede ofrecer al cliente. Yo conozco familias, y es más, he ayudado a familias empresarias a capturar en el protocolo ese compromiso, convertirse hacia el cliente. Otra anécdota que me parece muy apropiada, además de la de Tim Timken, y Tim me dijo, esto fue un estudio de empresas centenarias que llevé yo a cabo con 16 empresas de alrededor del mundo, pero eran mayormente norteamericanas, latinoamericanas y españolas, ¿no? En la muestra. Pero Timken habló sobre lo que compartió su tatarabuelo y el compromiso que se había mantenido históricamente en la familia con ese principio tan fundamental para el cambio sano y la adaptación sana de Timken y sus tecnologías a las necesidades del cliente. En ese mismo estudio, yo estuve conversando con Ignacio Osborne, de la firma de vinos y jereces y Española, sí. española, Osborne, representada por el toro negro, que es una marca en realidad universal. Ignacio, y lo menciono obviamente con permiso de él, Ignacio Osborne me dice, es curioso, yo tenía un tío en la junta directiva de 80 y tantos años, que cuando hago la propuesta de que hagamos un nuevo estudio de paladar con respecto a nuestros consumidores, en una época donde en España se estaba consumiendo menos jerez y más manzanilla y cerveza, y nosotros producíamos jerez, pero ni manzanilla ni cerveza, y obviamente estábamos confrontando un mercado que se estaba achicando y no teníamos soluciones fáciles para ese problema. Yo recomiendo en la junta directiva que hagamos un estudio mayormente de jóvenes para empezar a entender mejor por qué la preferencia por estas otras bebidas que no eran la manzanilla, el jerez, perdón, que no eran el jerez. Y en esa misma reunión me dice mi tío, Ignacio, hombre, ¿por qué preguntarle a los jóvenes si nosotros los Osborne tenemos el mejor paladar de España? ¿No? Imagínate. Sí. Y que la respuesta de Ignacio fue brillante. Dice, tío, efectivamente,
tenemos el mejor paladar de España, pero no nos podemos beber todo el Jerez que producimos. Entonces, clientes. Y con eso le contestó al tío el porqué de la necesidad de hacer ese estudio y comenzar a comprender cómo estaba cambiando el mercado alrededor de ellos, ¿no? Dice, efectivamente, lo uno no quita lo otro. Somos una familia con muy buenos gustos, con muy buen paladar, pero no podemos dejarnos guiar solo por nuestro paladar para complacer al cliente, ¿no? Entonces, yo creo que esa orientación hacia afuera, no hacia adentro, hacia la familia. La familia puede tener muchos expertos, muy bien, pero el cliente, al fin del día, el cliente es el jefe. Entonces tenemos que construir mecanismos para capturar el cliente cambiante y sus preferencias si queremos mantener a la empresa familiar sostenible, vigente, e innovando. Es más, una de las cosas, no sé si conoces tiene una serie de restaurantes ahora por varias cadenas, pero uno de ellos era 5J's. Y la formación o sea, el vertirse al mercado con una cadena de restaurantes informales, donde se consumen jamones, donde se consumen jereces y vinos, etcétera, que produce la Casa Osborne, era precisamente para tener puntos de contacto con el cliente, puntos de retail, donde pueden servir sus productos, pero también experimentar y de ahí capturar más información sobre cómo están cambiando las preferencias del cliente, en lugar de mantenerse solo como manufactureros de productos, donde les llegan las noticias de los cambios, de las preferencias de los clientes ya más demorada, ¿no? Claro, de manera tardía, claro. Esta estrategia de vertirse hacia el cliente fue parte del deseo por parte de esta quinta generación de entender al cliente y de responsabilizarse por mantener al cliente en el centro de su proceso de planificación estratégica. Muy bien. ¿Ok? Mencionaste ahora un tema que no quiero dejar pasar porque tiene gran importancia y ocurre mucho en nuestros países. En nuestros países, cuando una familia empresaria tiene el más mínimo problema o ve que consideran que es urgente el protocolo, muchas veces porque tienen el problema, como digo, entonces llaman a un consultor, muchas veces también un abogado, como bien lo mencionas, y le piden, por favor, hágame un protocolo urgente. Sí. Urgente es, quieren que el protocolo se haga en 3 meses y escríbame usted el mejor protocolo del mundo. Obviamente, con lo que nos mencionaste al principio, pues no es el mejor procedimiento. Podríamos profundizar en esos 2 puntos. ¿Quién escribe el protocolo? ¿Cómo se involucra la familia en el protocolo? Y si 3 meses es un tiempo razonable o si es una cosa de tiempo o de qué tan importante, o si es más importante el proceso que el fin, como entendí que lo esbozaste inicialmente. Bueno, sí, en base a los comentarios que ya te hice, Ricardo, obviamente sabes cuál va a ser mi respuesta sencilla a esto. Es absurdo pensar que en 3 meses se puede hacer esta labor. Como mencioné antes, el protocolo en realidad es el plan de arquitecto, pero lo que importa no es el plan, lo que importa es el crear un edificio con buenos cimientos y sostenible con el tiempo. Eso es lo que quieren hacer las empresas familiares comprometidas, las familias empresarias comprometidas con sus empresas familiares y con sus familias, ¿no? Entonces, es absurdo pensar que se puede hacer en 3 meses y es absurdo delegarlo a otro. Esto es un proceso de conversaciones que se tiene que llevar en un marco de tiempo multianual. Mi estimado es que con mucha urgencia que haya, y si la familia es relativamente pequeña y los negocios relativamente no complicados, se puede lograr en un proceso de 3 años, pero entre 3 y 7 años, y no hay manera de acortarlo. Esto no es instantáneo. Esto no es póngalo en el microondas y está listo. No. Entonces, primero que nada, no se le puede delegar a otro. El tercero, ya sea abogado, consultor o miembro del Family Office, puede facilitar esas conversaciones, pero las conversaciones las tienen que tener los miembros de la familia. De las 2 o 3 generaciones todavía involucradas en el sueño empresarial. Esta idea de que se puede hacer
se puede lograr este compromiso, se puede tener éxito de transición generacional al tener un documento redactado en un plan de 3 meses pero totalmente absurdo. ¿Cómo se logra? Pues mira, te voy a dar otra anécdota, un ejemplo nada más. Estoy trabajando con una compañía con la que llevo 5 años trabajando. Conste que aunque es una empresa grande, tienen ventas de $5,000 millones al año, es todavía de primera, segunda generación. Bueno, ya ha pasado en realidad a la segunda generación. Y ahí fue, o sea, mi papel como consultor, en realidad comenzó hace 5 años para ayudarlos a hacer esa transición a la segunda generación, que ya sucedió hace 1 año y medio, ¿no? Pero bueno, sucedió en el cargo de CEO. El fundador continúa siendo presidente de la junta directiva. Continúan habiendo 2 generaciones activas en el manejo de la empresa y en el liderazgo de la familia. ¿Qué sucede? Bueno, pues que en una reunión magistral de 2 días del Consejo de Familia de esta familia empresaria, hicimos una redacción preliminar de 2 o 3 capítulos del protocolo familiar, incluyendo obviamente la política de la contratación de familiares para trabajar en la empresa. ¿Por qué? Porque eso era un tema importante, dado el hecho de que ya había uno de la siguiente generación involucrado, pero había el potencial de que otros se involucraran en un futuro y quería la familia establecer esas pautas, esas normas, esas reglas. Pero ¿qué pasa? Que después de esa reunión magistral de 2 días, donde el énfasis total fue la redacción de un primer borrador del protocolo, en cada reunión del Consejo de Familia que hemos tenido en los últimos 5 años, y tenemos 2 de esas cada año, 2 reuniones del Consejo de Familia, tenemos siempre en la agenda tiempo presupuestado para una discusión sobre el protocolo. ¿Y qué hacemos en esa discusión? Bueno, pues repasamos, revisamos y quizás enmendamos ese capítulo del protocolo. Escogemos qué capítulo trabajar en base a dudas o preguntas o temas relevantes al tiempo. Por ejemplo, hay algunas necesidades de liquidez dentro de la familia y se tiene una conversación si esta política de reinvertir el 90% de las ganancias del negocio en el negocio, en lugar de distribuirlas a los accionistas, debería suspenderse durante el próximo ejercicio para satisfacer esas necesidades de liquidez sin cambiar el compromiso con una reinversión continua para que continúe creciendo la empresa y pueda sostener a esta familia creciente en generaciones futuras o no. Pues en unas ocasiones le damos más importancia en la agenda la discusión sobre la política del empleo de familiares, en otra más en la política de reinversión en la empresa, en otra más en la función de un comité mentor que también han formado precisamente para que miembros del Consejo de Familia en comité le puedan dar seguimiento, puedan ser mentores de los miembros de ya la 3ª generación que están empezando a ingresar como muy jóvenes en puestos bajos dentro de la empresa. Entonces, déjame resumir. ¿Qué he hecho yo en ese caso en específico? He creado conciencia de que el protocolo es un documento vivo que se tiene que discutir, internalizar con el tiempo. Obviamente, si está en la agenda en todas las reuniones, tenemos la excusa de mandarle como material de lectura previo a cada reunión del Consejo de Familia la última versión del protocolo, lo que quiere decir que se la tienen que leer otra vez. Y si se la leen otra vez, surgen dudas nuevas y preguntas nuevas, relevantes al tiempo que están viviendo. Y en base a eso tenemos discusiones sanas, inclusive discusiones difíciles, sobre temas esbozados en el protocolo que mantienen al protocolo vigente, real. Como dicen los americanos, asegurarnos que we walk the talk. Está claro. Las palabras son fáciles, pero el comportamiento que en realidad está que con integridad, el comportamiento que con integridad sigue esas palabras, es esencial, ¿no?
para darle fuerza moral a ese protocolo. Entonces, esas conversaciones las tenemos en cada reunión del Consejo de Familia. Bueno, entonces, según esto, el protocolo es un instrumento dinámico, es ese edificio que tú dices, pero que hay que estarlo reformando permanentemente, ponerle baños nuevos, el cuarto de los padres, ya los padres no están, hay que modificarlo, o sea, está en permanente revisión. Digamos que el órgano de gobierno fundamental en la familia sería el Consejo de Familia para las familias grandes que tienen una asamblea familiar y el consejo. Sí. ¿Por qué nace ese consejo? ¿Cuáles son sus funciones? Y digamos cómo el consejo se vincula con el protocolo. ¿Es el Consejo de Familia el garante del protocolo en alguna medida? ¿Por qué no nos amplías un poquito, Consejo de Familia, su origen, sus funciones y su relación con el protocolo? Muy bien, Ricardo. Efectivamente. Y déjame primero contestar tu última pregunta. Sí, el Consejo de Familia es el garante, es el supervisor de el protocolo y el supervisor de que el protocolo se le da seguimiento. Que no son solo palabras, como mencionamos antes, sino que en realidad lleva a comportamientos que están alineados con esas palabras, ¿no? Congruentes con esas palabras. Pero el Consejo de Familia puede delegar la responsabilidad de, digamos, la parte de redacción y enmienda periódica del protocolo a un comité del Consejo de Familia que está a cargo de darle seguimiento a los detallitos, a dónde ponen el acento, la coma y a dónde, en base a un cambio que ha habido en la familia o una transición generacional, a dónde se hacen las adaptaciones apropiadas con el tiempo. Pero nuevamente ese comité en realidad trabaja bajo la autoridad del Consejo de Familia y por lo tanto le debe al Consejo de Familia el someterle para su revisión las últimas revisiones que ellos hayan hecho como comité, y es el comité, perdón, el Consejo de Familia el que tiene el poder de autoridad en realidad para ser garante de esa última versión del protocolo. Esa es responsabilidad del Consejo de Familia. Con respecto, aparte de eso, en realidad, como me preguntas, ¿qué funciones tiene un Consejo de Familia? La primera y más importante, diría yo, es comunicación y transparencia en temas de valores, de prioridades de la familia empresaria, de los planes y las estrategias de esa familia empresaria y de las finanzas de esa familia empresaria. A no ser que la familia tenga un consejo propietario, o sea, un denominado consejo de propietarios solamente, es el Consejo de Familia que también ejecuta, que también ejerce como consejo propietario, ¿no? Entonces, valores, prioridades, planes y estrategias y hasta las finanzas tienen que tener amplia transparencia, amplia comunicación dentro del marco de ese Consejo de Familia, o como mencioné antes, se puede formar un consejo propietario para para tener una plataforma separada e individualizada para considerar temas de propiedad y temas financieros. Aparte de la comunicación y transparencia en todos esos temas, la segunda función principal es unir a la familia, crear los lazos emocionales que invierten en la riqueza socioemocional de la familia propietaria. No solo porque es lo correcto desde el punto de vista de una familia que quiere mantenerse sana, saludable, unida, o sea, lo hacemos por razones de familia, por razones de amor, ¿no? Pero también porque, como voy a mencionar un poquito más adelante, esa familia unida crea terreno fértil para que haya un compromiso con un capital consolidado de una familia propietaria. Sin que haya unidad familiar, se convierte muy difícil el tomar decisiones estratégicas como familia empresaria de mantener el capital consolidado. Sabemos que mantener el capital consolidado les da una ventaja estratégica tremenda.
se les invita a los mejores negocios, a las mejores oportunidades, hacen sociedades con las mejores compañías de alrededor del mundo, atraen a los mejores socios si mantienen el capital consolidado. Si empiezan a cortarlo, a repartirlo por ramas, por aquello de que no se pueden llevar bien, ¿qué pasa? No logran tener la escala suficiente como para tener el éxito que potencialmente podrían tener. Entonces, invertir en los lazos familiares, por razones familiares, por razones de amor, de afecto, es esencial por razones familiares, pero también por razones de mantener el capital familiar consolidado que les da tremenda ventaja competitiva. 3, y esto se hace en el Consejo de Familia, ¿eh? Esto no se hace en la Junta Directiva, esto se nutre en el Consejo de Familia. 3, desarrollar las políticas que regulan la relación entre familia y empresa. El protocolo es el mejor ejemplo de esto, ¿no? Es el documento que captura una serie de reglas, de normas, de voluntades y de recompensas y penalidades por cumplir o no cumplir esos reglamentos y esas normas de la familia, ya sea la política del empleo de miembros de la familia, quién está capacitado y quién puede entrar y a qué nivel y cómo se tiene que preparar y tiene que tener experiencia previa en otra empresa o no, igual que también nuevamente, a no ser que haya un consejo propietario aparte, también las políticas de reinversión. Vamos a continuar con esta política que viene ya de Paraguelo, de reinvertir el 90% de las utilidades y solo distribuir el 10%, o debemos, ya en base al tamaño de la empresa y al crecimiento en el número de accionistas, debemos ampliar y debemos revisar esa política y cambiar el porcentaje para el próximo ejercicio. Cuarta responsabilidad principal es consensuar lo que llamaría yo la estrategia de la familia empresaria. Fíjate, no la estrategia de la empresa o las empresas de la familia, sino la estrategia de la familia empresaria. ¿Queremos, por ejemplo, continuar unidos como socios en la siguiente generación? ¿Sí o no? ¿Queremos continuar apostándole a las ceras o queremos también apostarle, como en el caso de Johnson, a otros productos de la limpieza del hogar? Queremos, y de la higiene personal, queremos, por ejemplo, estamos comprometidos con mantener el capital consolidado. Pues si estamos comprometidos con el capital consolidado, sabemos que tenemos que reinvertir en la unidad de la familia propietaria. Pero si la estrategia de la familia es mantener el capital consolidado para tener esa fuerza competitiva a nivel internacional, pues entonces eso vale la pena decirlo. ¿Queremos continuar creciendo o queremos consolidarnos un poco porque hemos estado creciendo mucho? ¿Queremos que en la siguiente generación los miembros de la familia participen en la gerencia, en la gestión de la empresa, o queremos delegarle eso a profesionales no familiares y retener la familia solo en el ámbito propietario? Todas esas decisiones de estrategia de familia empresaria se deciden, se toman en el consejo de familia, a no ser que haya un consejo propietario aparte. Y quinta y última función, pero que es hasta cierto punto la sumativa de las 4 responsabilidades ya mencionadas, es la de forjar esa estrategia de capital consolidado bajo control de la familia. Yo creo que finalmente, después de 15 años de investigaciones, tenemos la respuesta a la pregunta: ¿las empresas familiares pueden continuar? ¿Las empresas familiares pueden competir con las multinacionales que van a la bolsa y que tienen tantas fuentes de financiamiento? ¿Pueden tener éxitos relativos a ellas? En los últimos 15 años, la literatura contundentemente, comparando los resultados financieros de las empresas controladas por familias y las no familiares,
ha llegado a la conclusión que las empresas familiares tienen resultados financieros superiores. Función de un capital consolidado, protegido por una familia unida, con una visión clara de a dónde quiere llevar esta empresa. Los resultados a nivel mundial son un excedente anual de entre 4,6% de mayores utilidades a un 18% en términos de 10 años. O sea, son diferencias fundamentales. Entonces, es un principio que parece un poco anticuado, mantener el capital consolidado bajo control de una familia en lugar de profesionalizarlo, como a cierto punto nos han enseñado en las escuelas de negocios y en los programas de MBA y los medios de comunicación más famosos nos han convencido de que hay que profesionalizar. Efectivamente, profesionalizar sí, pero delegar el control de una empresa a otros, no. Es más, si vemos a las empresas más exitosas de formación reciente, las jóvenes, Larry Page y Sergey Brin, que son el presidente de la junta directiva y el CEO de Google, mantienen el 54% de las acciones votantes, aunque han ido a la bolsa. Mark Zuckerberg, presidente de la junta directiva de Facebook, aunque fue a la bolsa, mantiene el 57% de las acciones votantes de Facebook. En Snapchat, que hace 3 semanas fueron a la bolsa en los Estados Unidos, los fundadores y eventualmente sus familias tienen el 100% del voto. Todas las acciones que fueron a la bolsa no tienen derecho al voto ninguno. En la industria de la moda, nuevamente jóvenes en el mundo de la moda, ya sea Kenneth Cole de Kenneth Cole Fashion, Ralph Lauren de primera generación e Inditex, Zara en España, todas estas familias mantienen el control propietario de estas empresas. ¿Por qué? Porque las familias están muy claras, como están estos jóvenes que están lanzando nuevas empresas, que si mantienen el control propietario, es la visión de ese fundador, es el compromiso con ese cliente que tenía la magia del emprendedor fundador. Esa magia se preserva, no se diluye por otras agendas. Agendas como la que, bueno, ¿y qué dividendo me vas a pagar este trimestre? ¿Qué utilidades tuviste en los últimos 3 meses? Y al mantener ese control, pueden apostarle, o sea, pueden desplegar estrategias de inversión a largo plazo. Con ese compromiso a largo plazo que tienen los dueños familiares, no los accionistas en bolsa, se pueden hacer milagros. Y las empresas familiares están demostrando que son capaces de hacer milagros comparativamente, teniendo resultados financieros muy superiores a los de las empresas multinacionales y nacionales no familiares. Ventajas dramáticas. Entonces, vuelvo hasta cierto punto al punto fundamental. Lo más esencial, mucho más importante que el protocolo, que puede hacer una familia empresaria para obtener el éxito en estas transiciones generacionales es mucha comunicación y transparencia que nutre la unidad familiar, que incluye, por cierto, a los cónyuges, y sobre todo en la América Latina y en el mundo hispano, somos muy alérgicos a, de alguna manera, formar esa parte de la familia que no es de descendencia directa, los políticos, ¿no? Sí. Tenemos que también orientar a los políticos porque influyen en nuestros chicos, influyen en nuestras próximas generaciones. Y si no los orientamos y si no los guiamos hacia esta visión que nos une en el ámbito empresarial, obviamente no vamos a tener éxito transfiriendo el sueño, ni el sueño, ni el legado, ni el terreno fértil, ese capital consolidado con oportunidades a nivel mundial que nos da la empresa familiar cuando su familia empresaria se mantiene unida gracias a mucha comunicación y transparencia y gracias a un proceso de planificación estratégica en manos de los propietarios, no delegados a los profesionales gerentes no familiares, en manos de la propia familia propietaria.
Me da pie un punto muy importante ese que mencionas, Ernesto. Obviamente, uno ve que las empresas familiares exitosas en el largo plazo tienen el principio de conservar el control en la propiedad por parte de la familia, pero también he visto que muchas de las empresas familiares que efectivamente son más exitosas que aquellas en bolsa tienen una estructura de gobierno muy moderna. Tienen el gobierno de la familia que está, digamos, dirigido, si lo puede decir la junta directiva de la familia, sería el consejo de familia, y por otro lado son muy claros en tener una junta directiva para la empresa que, con la mayoría de los casos que veo exitosos, tienen mayoría de personas independientes en la junta directiva, donde, si me permite la expresión que tú utilizabas, hay una profesionalización en la junta directiva de la empresa, pero cómo se comunica esa junta directiva empresarial, que es el gobierno de la empresa, con el consejo de familia, cómo los dos juegan para el éxito, y si la junta directiva con independientes debe vincular de alguna medida a un independiente de esos en el consejo de familia, cómo se comunican, cómo hacemos vasos comunicantes en dos órganos de gobierno tan importantes para el futuro de la familia y de la empresa. Efectivamente, Ricardo, los dos son fundamentales, son esenciales. Entonces, la solución más, quizás la más eficiente, es el que haya miembros del Consejo de Familia que también participan en la Junta Directiva. Que haya un mínimo de 1 o 2 miembros de ese Consejo de Familia que, cuando hay reunión de la Junta Directiva, están como miembros de la Junta Directiva, están presentes allí y por lo tanto hacen el enlace, o sea, transfieren mensajes del uno al otro. Es esencial que la Junta Directiva, volviendo a los papeles relevantes que cada uno ejerce, es importante que la Junta Directiva cuente con los deseos y las prioridades de la familia propietaria en sus deliberaciones como junta directiva. Tienen que saber qué es lo que quieren los dueños, qué objetivos tienen, ya sean económicos, financieros, como inclusive socioemocionales, ya sea de contribución al país, de contribución a las comunidades donde operan, de compromiso con los empleados, porque son los empleados los que han creado el milagro empresario, en colaboración con la familia, claro está, pero son ellos partícipes en el éxito que ha tenido esta familia. Entonces, la familia tiene que comunicar eso a la junta directiva, y la manera más eficiente de hacerlo es que por lo menos un mínimo de 1 o 2 miembros del consejo de familia también sean miembros de la junta directiva, y de esa manera enlacen la función de unos y otros. Otra manera relativamente eficaz y eficiente también es que obviamente se traten de programar las reuniones de una y otra con cierta proximidad en fechas. Quizás, por ejemplo, el día antes de la reunión de la junta directiva se reúne el consejo de familia. Entonces la información está dialogada y está recientemente dialogada, de manera que cuando el día siguiente van a la junta directiva pueden ser buenos portavoces de las prioridades y las necesidades y los objetivos de esa familia propietaria en la reunión de la junta directiva. Ahora, la junta directiva obviamente no va a hacer las cosas igual que las haría el consejo de familia, si no, no hubiera razón para tener 2 órganos diferentes, pero sí tiene que tener en cuenta los deseos de esa familia propietaria, y si tienen a 1 o 2 miembros que están en ambos órganos y las reuniones se coordinan de manera de que estén próximas en el tiempo, se hace ese enlace que tú mencionas con mucha efectividad, en mi experiencia. Obviamente he sido consultor en consejos de familia, pero también he sido miembro, soy miembro de juntas directivas de empresas familiares, y veo lo fundamental de el tener ese enlace entre el grupo propietario representado por el consejo de familia en la junta directiva. Yo recuerdo leyendo sobre Ermenegildo Zelda, la compañía italiana de moda que tiene pues almacenes en todo el mundo ya, que tiene una compañía de 1920. Ellos invitaban
en la transición de la cuarta generación invitaban a un miembro de la junta directiva al consejo de familia, digamos, y decían los herederos que les servía como un catalizador, pues cuando había conflictos delicados entre los familiares, pues había un independiente que conocía a la familia, conocía la estrategia de la empresa y ayudaba como a unir criterios. Entonces, la primera pregunta sería, ¿verías también conveniente que un miembro de junta independiente estuviera esporádicamente o que viniera a los consejos de familia? Y la segunda pregunta sería, ¿deberían los miembros de junta entonces conocer el protocolo de la familia para estar más alineados en cuanto a los compromisos que tienen a largo plazo? Definitivamente sí a ambos. Yo creo que la idea, el ejemplo que menciona de Seña es muy efectivo. No que siempre hay un miembro de la junta directiva asistiendo a la reunión del consejo de familia, pero de vez en cuando, en momentos apropiados, en momentos relevantes, yo creo que puede ser un catalizador de un diálogo diferente y más productivo. El tener ahí inclusive a miembros independientes de esa junta directiva que vengan y visiten o que sean partícipes de parte de la reunión del consejo de familia. Igualmente que si hay un miembro de la familia que en reunión del consejo de familia, por ejemplo, es el portavoz más efectivo que tiene la familia sobre la cultura creada por el familiar fundador en esta empresa, si una de las discusiones que se está teniendo en la junta directiva sobre la estrategia podría requerir el ajuste, el cambio de la cultura empresarial en un tema u otro. Por ejemplo, mayor compromiso con la calidad o mayor compromiso con costos bajos. Si se están tomando medidas, decisiones estratégicas que pueden afectar y que pueden inclusive ser resistidas por una cultura organizacional que ha tenido éxito en el pasado, un portavoz de la familia puede también visitar, o sea, puede ir temporalmente, ir y participar en parte de una reunión de la junta directiva y exponer el porqué de la importancia de esta cultura organizacional fundada y fomentada por ese fundador, y que efectivamente si se ve necesario cambiarla, que se cambie, pero que se cambie con respeto, que se cambie con integridad, que se cambie dándole tiempo al cambio, ¿no? Y esas conversaciones entre un órgano y otro son de mucho valor. Los dos deberían de ser suficientemente flexibles como para en momentos apropiados ir a la reunión del otro y compartir información relevante. Con respecto a tu otra pregunta, la segunda fue, Ricardo, ¿qué? Sí, entonces los miembros de junta deberían conocer el protocolo. Sí, eso nuevamente es decisión de la familia, ¿no? Cada familia decide a su manera y lo que considera apropiado y relevante al tiempo. Pero yo soy partidario y en muchas empresas con las que he trabajado he abogado porque la familia propietaria comparta el protocolo con los miembros de la junta directiva, e inclusive con profesionales no familiares a cargo de temas prioritarios para la familia. Por ejemplo, en esta familia que mencioné antes, donde estamos preparando la próxima reunión del Consejo de Familia y siempre ponemos en la agenda una discusión sobre el protocolo, y tenemos una precisamente para esta reunión que vamos a llevar a cabo en junio. Pero ¿qué pasa? Han contratado a un nuevo director ejecutivo de la fundación familiar, o sea, de la unidad filantrópica de la familia. ¿Qué hicimos? El señor es un tremendo profesional y ya está en términos de, solo lleva menos de un año dirigiendo la fundación de la familia y ya está haciendo cambios importantes y alineados con los deseos y los objetivos de la familia, que obviamente es la persona apropiada para esa dirección. Surgen una serie de preguntas que obviamente están plasmadas en el protocolo. ¿Qué hicimos? Le dimos una copia del protocolo al nuevo director ejecutivo de la fundación, porque como no es familiar, no participó en su redacción, no lo conoce, pero esos principios deben guiar su comportamiento, deben guiar sus estrategias filantrópicas
porque al fin y al cabo esas representan los valores de esta familia propietaria. Entonces, ese documento hace como un mes se compartió con ese directivo porque nos habíamos olvidado de compartirlo con él y surgen una serie de preguntas y digo, pues claro, no ha tenido copia, como es relativamente nuevo, nunca le dimos copia del protocolo, hagámosle llegar una copia del protocolo y sentémonos y discutámoslo con él. Precisamente eso es una, antes de la reunión de junio vamos a tener una reunión individual con él para cualquier pregunta, cualquier tema que él quiera discutir que no le quede claro después de haber leído el protocolo de esta familia. Excelente ejemplo. Como tú bien sabes, Ernesto, en Colombia y Latinoamérica muchas de nuestras empresas están, digamos, en segunda generación. Nosotros no tenemos muchas empresas que están en tercera, cuarta generación. Sí. Y muchas de ellas, digamos, aún no tienen protocolo y no han configurado todo su gobierno corporativo empresarial. No tienen junta con independientes, o si tienen junta con independientes son junta asesora, no es junta en propiedad. Entonces, para muchas familias empresarias les nace una duda: ¿qué es primero, si el huevo o la gallina? ¿Qué va primero, el protocolo o si va primero el gobierno corporativo de la empresa? Nuestra experiencia es que cuando la empresa familiar adolece de ambos, instaurar primero el gobierno de la empresa, que es el patrimonio que necesita urgente su defensa y su consolidación, y en la medida que allí ingresan miembros independientes con experiencia en el manejo de temas familiares, cómo se maneja un protocolo, cómo tiene contacto la Junta con el protocolo, pues allanan el camino para la escritura del protocolo, de tal manera que la familia también entiende que son ellos los que deben escribir el protocolo y el consultor que inviten va a ser un facilitador, como tú bien lo decías. Entonces, la pregunta es, si bien teóricamente pues el protocolo debía ser el inicio, nos encontramos en un desarrollo en nuestros países que de pronto empezar con la junta directiva de la empresa y que eso allanar el camino para pasar al protocolo es un camino atractivo. ¿Cuál sería tu opinión? O sea, no voy a resolver la pregunta de qué viene primero, el huevo o el pollo. Yo creo que ambas funcionan. Como mencioné antes, yo veo el protocolo solo como un inicio, no un fin. Entonces, en base a eso, yo creo que hay cierto argumento racional de que si el protocolo es algo así como el plan del arquitecto, en base a un compromiso, un sueño y un compromiso de erigir un edificio fuerte, sostenible con el tiempo, un bonito edificio que representa los deseos de esta familia propietaria, no es una mala manera de comenzar, porque es bonito tener planes de arquitecto, ¿no? Antes de comenzar una obra de ese tipo. Pero tienes razón que en la realidad hay veces que hay mucha más razón, o sea, razones contundentes de comenzar en decidir quién vamos a tener en estas conversaciones, a quién vamos a incluir, y por lo tanto crear, por ejemplo, una junta directiva con independientes, crear el órgano del Consejo de Familia para poder ya tener un órgano que se va a responsabilizar por el desarrollo del protocolo, ¿no? O sea, si no hay un Consejo de Familia, y como te mencioné antes, mi opinión es que el Consejo de Familia es en realidad el garante y el supervisor del protocolo, pues ¿cómo vamos a tener un documento que todavía no tiene un órgano que se responsabiliza por su redacción, por su vigencia, por su enmienda, por su realización, ¿no? Y seguimiento a los principios ahí plasmados? Entonces, yo creo que depende de lo que resulta no solo importante, sino también urgente, y siempre estamos entre eso. ¿Qué predomina? ¿Qué se lleva nuestro tiempo? ¿Lo más importante o lo más urgente, no? Yo creo que tenemos que responder a ambos, a lo importante y a lo urgente. Entonces, yo sería flexible al respecto. Estoy de acuerdo contigo que en algunos casos tiene más sentido comenzar con los órganos de gobierno,
y el proceso de gobierno de la relación familia empresarial, y una vez se tengan esos plasmados y haya cierta experiencia en, por ejemplo, una junta directiva con independientes, un consejo de familia, que entonces se tomen la labor de desarrollar un protocolo. Nuevamente, si vemos los resultados de una mayor propensidad al éxito en las transiciones generacionales, el protocolo ni aparece ahí. O sea, no hay estudio que documente que el protocolo sea un elemento que cambie las probabilidades de éxito en la transición generacional. Sin embargo, sí hay evidencia de que el que haya un plan estratégico, el que los propietarios estén conscientes de qué estrategia están persiguiendo, de qué grado de innovación quieren fomentar en la siguiente generación, como la historia, la anécdota de la SC Johnson. Pero, por ejemplo, familias que yo conozco que han montado dentro del seno del Consejo de Familia, han creado un banco familiar, un banco de riesgo. Y el banco de riesgo existe, o sea, está financiado con fondos de la familia propietaria. ¿Para qué? Para hacer inversiones en el futuro en temas que la siguiente generación considera relevantes e importantes. No para hacer obsequios a miembros de la siguiente generación que no encuentran trabajo y se les ocurren ideas locas de nuevos productos y nuevas tecnologías y nuevas cosas que hacer. No, 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 no. Sino ideas muy bien pensadas que vienen con un plan de negocio y que vienen con un pedido de financiamiento por parte del miembro de la siguiente generación para con su familia. Qué lindo, ¿verdad? Ver que una familia puede actuar como banco de riesgo para un miembro de su próxima generación. Qué bonita manera de fomentar este principio de sostenibilidad, innovación y de continuar el sueño en siguientes generaciones cuando hay esa iniciativa. Pero se tiene que hacer, obviamente, con fundamento, con reglas de juego de qué se va a financiar y qué no, a cambio de qué control sobre esa nueva iniciativa por parte de ese elemento de la siguiente generación. Por ejemplo, si le vamos a dar $1 millón para financiar lo que sea, o $200,000 para arrancar esto o aquello o lo otro, ¿a cambio de qué? A cambio de acciones. Va a ser un préstamo. Si es un préstamo, ¿qué tasa de interés tiene? ¿Cada cuánto tiempo tiene que hacer pagos? ¿Y qué plan de negocio tiene para apoyar esa idea? Que en ausencia de un plan de negocio es una idea loca. No importa le parezca loca o no loca a la familia, en tanto no haya un plan de negocio bien articulado, donde se identifica la necesidad de mercado, donde se estima el mercado, donde se estiman las consecuencias financieras de satisfacer las necesidades de ese mercado y las inversiones que se tienen que hacer para llegar a ese mercado. Todo eso, pues, la familia no invierte en eso, pero qué lindo que como estrategia familiar una familia pueda decidir ser el banco familiar, el banco de riesgo para un miembro de la siguiente generación que está comprometido con una nueva idea que expandiría el rubro o los sectores en que opera nuestra familia propietaria a un futuro. O sea, que sus sueños sean en realidad parte del sueño de esta familia empresaria en una siguiente generación. Pero nuevamente, no solo con ideas locas, sino bien fundamentadas y plasmadas en un plan de negocio que se trae a ese consejo de familia y a un comité de nuevas, ¿cómo se dice? New Ventures, ¿cómo se diría? De emprendimiento. Un comité de emprendimiento Sí. que le da la luz roja o la luz verde a ese plan de negocio sometido por un miembro de la siguiente generación. Un tema Creo que me distancié un poco de tu pregunta, pero me pareció apropiado al momento dar ese ejemplo, ¿no? Que el Consejo de Familia, una vez formado, que era tu pregunta, yo creo que cuando se forman estos órganos de gobierno y se empieza a ver las posibilidades que tiene la familia empresaria a través de ellos, se pueden entonces forjar protocolos, se pueden forjar estrategias de familia empresaria, se puede influir en las estrategias de las empresas,
se puede influir en la educación de los miembros de la siguiente generación de una manera mucho más realista. O sea, no nos quedamos en palabras, vamos a la acción con esas medidas. Y por lo tanto, estoy de acuerdo contigo que en algunas ocasiones, y quizás en muchas ocasiones, sería mejor comenzar con el tema del gobierno, de la relación familia-empresa, y crear estos órganos y ser muy estratégico en quién es miembro de estos órganos y únicamente después de que estén funcionando, comenzar labores como es la redacción de un protocolo. Mencionas un punto de gran importancia y es pues, lo del fondo de capital de riesgo, que cuando lo charlo aquí con algunas familias, no veo uno el consenso sobre la importancia. Una empresa difícilmente va a crecer para absorber a toda la nueva generación que va creciendo. Además, no necesariamente todos quieren trabajar en el mismo tipo de empresa que crearon los antecesores. Entonces, esto de fomentar el emprendimiento es fundamental. ¿Hasta qué punto el protocolo y esas discusiones familiares deben recalcar sobre ese compromiso de las familias de crear nuevos emprendimientos, de crear nuevas empresas y que afortunadamente que destinan un fondo de riesgo para facilitarle a esos nuevos emprendedores de las siguientes generaciones a tomar el riesgo? Es un tema que yo veo que allí se maneja con más frecuencia en Estados Unidos. En Colombia lo veo más, la gente más reacia. ¿Cómo hacerle? Yo veo que tú lo mencionas mucho en tus conversaciones y en tu libro. ¿Cómo hacemos para darle el suficiente énfasis a la importancia que desde la misma familia se promueve el emprendimiento en nuevas empresas? Bueno, efectivamente, ese puede ser uno de los capítulos del protocolo, donde se menciona que esta familia está comprometida con nuevos emprendimientos, está comprometida con el crecimiento de los proyectos empresariales de esta familia, de manera de que a medida que la familia crezca, la oportunidad de sus proyectos empresariales también pueda crecer, y que esto requiere de ciertas normas y ciertas mejores prácticas para hacerlo realidad. Y ahí se puede entonces hablar de una banca familiar o una banca de riesgo, se puede hablar de un comité de emprendimiento, identificar quiénes de la familia y de quiénes de afuera de la familia van a ser partícipes de ese comité para tomar para tomar decisiones objetivas sobre si financiar o no financiar ese emprendimiento. Pero yo creo que lo más esencial, Ricardo, es, además de plasmarlo en el protocolo, es lo siguiente. Tienes razón que en el contexto latinoamericano, a mí, por lo menos mi evidencia, y obviamente trabajo tanto en España, en América Latina, como en los Estados Unidos, se me hace más fácil vender ese concepto de que la propia familia sea un vehículo de financiamiento de emprendimientos de la siguiente generación en los Estados Unidos, en Latinoamérica o en España. Sin embargo, tanto en la América Latina como en España, he visto evidencia de emprendimientos por miembros de la siguiente generación que finalmente son adoptados por la familia empresaria. Por ejemplo, que a un miembro de la siguiente generación se le ocurre, si están hoy en día en el mundo de los periódicos, se le ocurre, por lo que ha visto de las dificultades del mundo de los periódicos a nivel mundial en los últimos 10, 15, 20 años, se le ocurre montar un canal digital de noticias o de eventos sociales o lo que sea, y empieza a tener un éxito tremendo. Y que después de 2 o 3 años de ese éxito y ese crecimiento, se le ocurre a un tío tener una conversación con ese sobrino de que, ¿sabes qué? Hay unas sinergias importantes entre lo que tú estás haciendo y lo que estamos haciendo como grupo de medios. Deberíamos conversar, porque si quieres continuar siendo capitán de tu yate, muy bien, pero si quieres ser partícipe en la dirección de este gran buque, conversemos, ¿no? Y que entonces en algunos casos ha habido adquisiciones de esos emprendimientos y obviamente entonces ya financiamientos importantes
que le permiten a ese emprendimiento tener un crecimiento bajo la sombrilla, bajo la protección de ese capital consolidado, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que si no hablamos de eso, ya sea en el protocolo, en nuestras conversaciones de planificación estratégica o a través de en la marcha, mantenernos atentos a lo que está innovando o creando esa siguiente generación pensante, trabajadora, que de alguna manera no se sintió que recibieron una bienvenida dentro de nuestro grupo y han decidido hacerlo por su cuenta. Si hacemos y nos aproximamos de esas maneras, vía el diálogo o vía el diario trabajo empresarial, a estas nuevas iniciativas, lo que estamos diciendo es, hay ventajas en mantener el capital consolidado, pero un capital consolidado que sigue innovando, en lugar de que se aferra al pasado, ¿no? Fundamental. Claro. Yo creo que eso tiene ventajas y esas se ven en la América Latina, al igual que en Norteamérica y en España. Y yo creo que ambas maneras son viables. Lo que no, obviamente no resulta en pro de la familia empresaria es el que se cierren a esas nuevas iniciativas, a esas innovaciones, y ni a través del protocolo, ni a través del plan estratégico, ni a través de a la marcha acercarse a los innovadores de la siguiente generación y hacerlos socios partícipes. Porque si no los hacen socios partícipes, lo que sucede es que el capital familiar empieza a escaparse. El capital intelectual, el capital financiero, empieza a escaparse. Y empiezan a tomarse decisiones, algo así como al fin de este año de ejercicio, dicen, ¿queremos seguir siendo socios? Y la respuesta es no, porque tus ideas son muy locas. Entonces, ¿qué sucede en una familia donde casi anualmente se toman decisiones de que no queremos seguir en sociedad? Bueno, que se rompen los negocios por ramas familiares o por generaciones y nunca se logra la escala y el poder que logra el capital consolidado. Así que yo soy abogado de que ya sea a través del protocolo, a través de hacerlos partícipes en los diálogos y las deliberaciones sobre el plan estratégico o a la marcha, que se mantengan puentes de comunicación y de información y de respeto, ¿no? De lo que están haciendo las siguientes generaciones para hacerlos partícipes de este concepto de capital consolidado. En lugar de que cada rama empiece a creer que ellos pueden ser árbol también, ¿no? Y entonces pues tenemos 10 arbolitos, pero no tenemos ese gran roble majestuoso de 200 años de vida, capaz de crear una sombra y una belleza y obviamente de competir por el sol, como no lo pueden hacer los pequeñitos, ¿no? Claro, claro. Ernesto, pues muchas gracias. Llevamos casi un poquito más de una hora y yo no quiero abusar de tu amabilidad. Sé que te mantienes viajando mucho y ahora estás en esa primavera de Phoenix que es tan bello allá para salir a caminar y a disfrutar del aire libre allá en Phoenix con ese clima seco y tan bonito pues que tiene. Entonces, no tengo sino las gracias para ahora, Ricardo, voy para Miami en 2 días y dentro de 2 semanas me voy para Zurich y sí, seguimos en esto, pero ha sido un gran placer conversar contigo y tener este diálogo de temas fundamentales, importantes para, lo diría yo, la obra arquitectónica de toda familia empresaria comprometida con la continuidad de su proyecto empresarial en manos de una familia propietaria, ¿eh? Muy valiosos tus conceptos, más con tu experiencia y conocimiento de Latinoamérica. Así que pues te deseo mucha suerte en Miami y en tu próximo periplo internacional y espero verte pronto en Colombia para poder mostrarte un poquito más aquí de nuestro país, que yo sé que lo conoces y vienes con frecuencia, pero me encantará pues, poder compartir contigo. Nos vemos la próxima vez que vaya. Encantado. A ti pues muchas gracias. Muy amable.